si viene algún amigo, vos dejás de hablar conmigo. No sé por qué, te juro nena, como que me llamo Paco, que si esto no aclaramos, me enojaré. Si no me hablas, no me miras, decímelo de una vez. Decime entonces nena, ¿para qué me querés? Te quiero Paco. Uy, al amanecer. Te quiero Paco. Ay, al atardecer. Te quiero Paco. Bueno, bien, estimados televidentes, nos encontramos aquí en el centro de convenciones de el Hotel Hacienda El Carmen y hoy vamos a participar de la conferencia del doctor Alberto Plata Rojas, hablando sobre el bicentenario y sobre la campaña libertadora. Precisamente está en un auditorio en el centro de convenciones aquí de la Hacienda El Carmen. Entonces vamos aquí a entrar y a observar esta parte del doctor Alberto Plata Rojas a través del ente cívico. No vuelvan a decir que fue el descubrimiento de América, nosotros ya estábamos descubiertos. Llegaron los primeros visitantes y nosotros los recibimos, y estos visitantes hicieron lo que yo he denominado un encuentro de dos culturas: la cultura española y europea y la cultura precolombina que existía aquí en América. Encuentro de dos culturas. La segunda pregunta: ¿qué ocurrió el 20 de julio de 1810? La independencia de Colombia. Error inmenso, no vuelvan a decir que fue la independencia de Colombia. Fue la independencia de Santa Fe de Bogotá. Pero antes de que fuera la independencia de Santa Fe de Bogotá, habían habido otras independencias en Colombia anteriores a esta fecha, como fue el 3 de julio con la independencia de Cali, el 4 con la independencia de Palmira, el día 9 con la independencia de Monpós y con la independencia de Pamplona y con la independencia del Socorro. Es decir, que el 20 de julio fue la quinta independencia de una ciudad en Colombia. ¿Qué ocurrió el 20 de julio de 1810? La independencia de Santa Fe de Bogotá. No vuelvan a repetir que fue la independencia de Colombia, porque eso no es correcto. Entonces ahora sí vamos a entrar al tema nuestro. Esta charla se llama La Ruta de la Campaña Libertadora de 1819, 77 días hasta la gloria. Entonces en esto vamos a hacer una pequeña presentación que incluye 4 temas puntuales. El primero, que es los antecedentes de la campaña libertadora, que son importantísimos para que conozcan ustedes por qué nos estábamos independizando de España, y tiene un contexto histórico que incluye las causas que motivaron la independencia, no solamente de la Nueva Granada, sino de otros pueblos del norte de Sudamérica. El segundo es el escenario de la ruta libertadora, es decir, un rápido recorrido por los llanos de Arauca y Casanare, lo que es el páramo de Pisba y el altiplano de Boyacá. La tercera es el itinerario de la ruta de la campaña de 1819, de 77 días hasta la gloria, que inicia el 23 de mayo en un sitio que se llama El Rincón, la aldea El 70, en el estado de Apure, en Venezuela, y termina el 7 de agosto de 1819 en la batalla del Puente de Boyacá. El triunfo y sus consecuencias, la cuarta, que es la independencia de la Nueva Granada y el inicio de la libertad de otros pueblos de América. Y también traigo, si la alcanzamos a ver, de un anexo que es la parte oficial de la batalla del Pantano de Vargas, y el anexo 2, que es la parte oficial de la batalla del Puente de Boyacá. Entonces comenzamos con la presentación, que es ¿por qué comenzaron a pelear las tropas
o las gentes de América. El itinerario de la ruta son la ruta 77 días hasta la gloria. Inicia, como ya lo dije, en la aldea del 70 a orillas del río Apure en Venezuela y termina es decir, que si yo puedo hacer una comparación de lo que es una camisa S o una camisa M o una camisa LX, la S es la pequeña. Eso se asimila a la ruta de la campaña, que fueron apenas 77 días. Pero si yo me pongo una camiseta más grande, es la M. Entonces yo hablo de la campaña, que duró 3 años, 9 meses y 7 días. Y si yo hablo de la gesta libertadora, son muchos años que comenzaron en el norte de Sudamérica con Bolívar, liberando 5 países, pero en el sur del continente había otra gesta libertadora que inició el general de San Martín y Matorras para liberar Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú. Entonces ya comenzamos a entendernos un poquito. La campaña inicia el 31 de octubre de 1815 en la famosa batalla de Chile, porque en la campaña libertadora se organizaron las tropas en Casanare y tomaron desde el 2015, de 1815 hasta 1819, donde se lleva a cabo la ruta de la campaña libertadora. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la campaña? Pues que habían unos frecuentes encuentros de España en una guerra que tenía él con Inglaterra, con Francia y también con los moros, porque los moros estaban metidos en España, pero especialmente por la cuestión del control y el dominio del comercio en el Océano Atlántico, porque ya estaban metidos España, que había mandado a Cristóbal Colón, financiado por los reyes católicos, Fernando e Isabel la Católica, y ya había entrado también a terciar en lo que habíamos encontrado en estas zonas del mundo, con Portugal, que se había metido, y con Inglaterra también, que había invadido. Y para financiar estas nuevas y prolongadas guerras, España le tocó subir los impuestos en las colonias para poder financiar esas guerras con Inglaterra, España, y especialmente por el maltrato que estaban dando las personas que habían llegado perdidas en una aventura que habían iniciado. Y entonces comenzaron a unirse los pueblos de América y dieron a la libertad a algunos países. Entonces todo comienza que en 1733 se tomaron las armas por unos privilegios que habían dado en Caracas a una compañía que se llama Upispocua. Entonces le quitaron esos privilegios, fueron suspendidos, pero ahí inició una rebeldía de la gente de la capitanía de Venezuela. En 1765 sucedió el levantamiento de Quito por la imposición de impuestos, lo mismo que ocurrió en la Nueva Granada. En 1767 la Compañía de Jesús fue desterrada de los dominios españoles en América, porque ya habían sido desterrados de Portugal y de Francia los jesuitas, y de la propia España habían sido expulsados. En el 1777 el rey Carlos III aumentó los impuestos en sus colonias. En Perú los indígenas protestaron, liderados por un personaje que se llamaba José Gabriel Condoncarqui Noguera, que tomó el nombre de un importante indígena del Perú, que era Tupac Amaru. Él se apellidó Tupac Amaru II, y posteriormente se entronizó con el nombre de José I. ¿Cómo murió Tupac Amaru? Cogieron 4 caballos, cada caballo amarrado de cada una de las 2 piernas y de las 2
brazos y comenzaron a jalar en las dos direcciones. Como era tan fuerte, José Gabriel Condoncarqui Noguera era un hombre de una constitución especial. Jalaron y jalaron los caballos, no lo pudieron desmembrar, le quitaron las sogas que tenían amarrado, lo decapitaron y después, primero lo colgaron, murió ahorcado, y después cortaron su cabeza y la repartieron en todos los sitios en el Perú. En 1779 hubo la primera rebeldía, y la primera rebeldía fue en Boyacá, en un pueblito que está colgado en la cordillera, cerquita a Sogamoso, cerquita a Tópaga, que se llamaba Monguí. Antes que la revolución de los comuneros, los primeros que protestaron por los altos impuestos y los malos tratos fueron en Monguí. Ese es un dato nuevo que ustedes no sabían. En los últimos meses de 1780 hubo unas noticias contra los guardas de renta de tabaco en Simacota, en Mogotes, en San Gil, en Charalá, y el centro del movimiento fue en El Socorro. Y el 16 de marzo del año de 1781 ocurrió la insurrección o rebelión de los comuneros, cuando María Manuela Beltrán de Archila y Sarmiento arrancó un edicto con las nuevas contribuciones, dando gritos de abajo los impuestos, que viva el rey y muere el mal gobierno. El 19 de mayo del 81 ocurrió un hecho sumamente importante en Casanare, porque resulta que hubo un movimiento comunero indigenista, de indígenas solamente, en la cual fue liderado por Francisco Javier Mendoza, y se proclamó gobernador de Casanare, y reunió a los indios del Cocuy, de Pore, de Támara, de Ten, de Manare y de otros pueblos, y les hizo jurar lealtad al rey de América, que era Tupac Amaru. Y este último nombre indígena fue el que tomó José Gabriel Condoncarqui Noguera. Y resulta que en ese día que se estaba proclamando el movimiento indigenista, el día anterior, es decir, el 18 de mayo, fue cuando desmembraron, ahorcaron y decapitaron a Tupac Amaru, que era José Gabriel Condoncarqui Noguera. Ahí está María Manuela Beltrán Archila y Sarmiento, que fue la que inició la revolución de los comuneros. El 1 de febrero de 1782 fueron fusilados y colgados en la horca en Santa Fe de Bogotá por participar en la revuelta unos personajes que marcaron la rebeldía más grande de los pueblos de la Nueva Granada, que fueron José Antonio Galán Zorro, Isidro Molina, Juan Lorenzo Alcantús, que era un talabartero natural de Sogamoso, y Manuel Ortiz. Esto encendió las iras de la gente. En 1787 se firmaron unas capitulaciones en que los caciques del Darién se sometían a la soberanía del rey de España, es decir, que hubo movimientos por todas partes. El 7 de agosto de 1789 ocurrió un episodio sumamente importante en París, donde se expone en 17 artículos la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Declaración de Droit de l'Homme et du Citoyen en francés. El 15 de diciembre de 1793, el precursor de la independencia en la Nueva Granada tradujo los derechos del hombre y del ciudadano, que fortalecieron la independencia, y el 28 de noviembre Antonio Nariño es condenado a prisión y desterrado de América y a un extrañamiento en el África. Le despojaron de sus bienes. Viene a través del ente cívico de tal impacto global. Y por la sola traducción lo desterraron
10 años en África, le quitaron todos sus bienes en América. Este es Antonio Nariño de Álvarez, que fue el precursor de la independencia de la Nueva Granada. El 20 de noviembre de 1809, don Camilo Torres Tenorio hizo un alegato por cuenta del Consejo del Cabildo de Santa Fe de Bogotá, que se llamó el Memorial de Agravios, que ha sido el documento más importante de un criollo reclamándole al rey de España por mejores tratos para la gente de la nueva, de los indígenas del territorio. Este era Camilo Torres Tenorio. El 20 de julio de 1810, a raíz de los hechos, de un hecho intrascendente, donde José González Llorente, con palabras desobligantes, no prestó un florero para agasajar a don Antonio Villavicencio y Verástegui, que después ahorcaron, fusilaron, y don José Acevedo y Gómez, que se llamaba el tribuno del pueblo, le tocó salir a hacer arengas y a acalorar a la gente que estaba esa noche del 20 de julio. Aquí está don José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo. Entonces, el pueblo de Santa Fe de Bogotá, que fue la primera pregunta que nosotros hicimos, el pueblo de Santa Fe de Bogotá, con postura y firmeza, en aquella noche del 20 de julio para amanecer el 21, se organizó en un cabildo abierto y redactó el acta de independencia de Santa Fe de Bogotá, no de Colombia. El 19 de abril de 1810, unos criollos ilustrados de Venezuela proclamaron una insurrección en Caracas y cogieron preso al gobernador, que era don Vicente Amparán. El 30 de abril de 1810 fueron condenados a muerte, ahorcados primero y después decapitados en Bore Casanare, los líderes de la insurrección de los Llanos, que eran dos jóvenes de 18 y 21 años, que fueron José María Rosillo y Vicente Cadena. A ellos los tomaron presos en un pueblito, en una vereda del municipio de Minchía, en Casanare. El 6 de junio de 1810, la Junta Suprema de Caracas expidió unas credenciales para algunos agentes importantes diplomáticos para que se dirigieran a su majestad británica en Inglaterra. Y el 3 de julio, que ya lo habíamos dicho aquí, antes del 20 de julio, fue la declaración de independencia de Cali. Fue la primera que se llevó a cabo en la Nueva Granada. Al día siguiente, el 4, la independencia de Pamplona. El día 10, la independencia del Socorro. El 11 de julio, otros agentes diplomáticos de su majestad británica entregaron al gobierno de Londres un pliego diciéndoles qué querían en Venezuela para ser independientes, para pedir el apoyo de la Gran Bretaña en este propósito. El 6 de agosto se declara la independencia de Mompox, es decir, pocos días después del 20 de julio que se declaró la independencia de Santa Fe de Bogotá. Y hay un hecho importante, porque no solamente se declararon independientes algunos pueblos, sino que fueron erigidos como villas independientes otros pueblos, como Zipaquirá, Ubaté, Chocotá, La Mesa, Fulsa, Guaduas, Cáqueza, y 3 pueblos de Boyacá, que fueron Tenza, Sogamoso y Chiquinquirá, el 6 de septiembre. Posteriormente, recordemos un poquito que España tuvo graves problemas porque Napoleón invadió a España desde 1809 y solo hasta 1815 pudieron retirar a Napoleón de España, y fue cuando Fernando VII y su esposa Isabel la Católica mandaron a reconquistar los pueblos que ellos decían que le pertenecían, que eran los pueblos de América del Norte. Y fue cuando mandaron a Pablo Morillo, que fue el pacificador, y se estableció en la Nueva Granada, en la Capitanía General de Venezuela, y en Quito, y en el Perú, y en Panamá,
y en Bolivia lo que se llamó el régimen del terror. Es importante anotar aquí que fueron más de 300 hombres y mujeres importantes que Pablo Murillo, con el régimen del terror, fusilaron o pasaron al paredón o ahorcaron. Dentro de los que hay dos damas que merecen la mejor atención, que fueron María Antonia Santos Plata, que en concepto de muchos historiadores es la más importante aportante a la independencia de la Nueva Granada, porque con sus propios recursos financió las guerrillas de Coromoro en Santander, y un primo hermano de ella, murió fusilado en el tapial de la iglesia principal de Sogamoso, que se llamaba Isidro Plata Obregón, hermano Isidro de mi cuarto abuelo, que se llamaba Vicente. Es decir, que nosotros teníamos línea directa con esta dama, que era María Antonia Santos Plata. Fue fusilada 15 días antes de que se liberara en la batalla del puente de Boyacá el yugo español. Y había otra que se llamaba Apolonia, que apellidaron después Policarpa Salabarrieta Ríos, que fue fusilada el 14 de noviembre de 1817, 2 años antes de Antonia Santos, que fue el 28 de julio, 3 días después de la batalla del Pantano de Vargas. Vamos a hacer una pequeña conclusión de los antecedentes, porque ya conocimos qué fue lo que pasó, por qué nosotros estábamos peleando con España. Y la primera fue el interés de la burguesía criolla de tener libertad política, de que pudieran acceder a las prebendas del poder y entrar a los puestos públicos. Y las dos últimas, que fueron el alza insostenible de los impuestos para financiar las guerras de España y el constante e insoportable abuso al pueblo por parte de la opresión española. En 1814, casi toda Hispanoamérica, y me refiero a todo lo que tomó España, ya habían acercado a un gobierno autónomo e intentaban la independencia de la corona española. En este periodo, hasta 1816, sirvió para que los patriotas se agruparan en fuerzas y le dieran cohesión a sus movimientos. Para alcanzar la independencia ocurrió un hecho de táctica y estrategia militar, y es que comenzaron a establecer auténticos ejércitos, no guerrillas de pocos patriotas, sino unos ejércitos que se pudieran enfrentar para poder expulsar. Y comenzó la liberación simultáneamente en el sur del continente, con José Francisco de San Martín y Matorras, con sus famosos granaderos a caballo que cruzaron los Andes, eran 3.000 hombres, y declararon independiente a los pueblos del sur de América. Pero en el norte de América había otro personaje, que era Simón Bolívar, venezolano de nacimiento, pero su grandeza se le debió a la Nueva Granada, porque hay que conocer que el virreinato de la Nueva Granada era un territorio muy extenso, con muy buenos recursos, y Venezuela era apenas una capitanía, era de menor nivel político-administrativo. Y este Simón Bolívar era semejante a San Martín y Matorras. Por sus acciones y convicciones era un entusiasta convencido de su misión, perseverante, un jefe inteligente y un hombre político habilidoso, que tuvo el apoyo de otro no menos importante en la Nueva Granada, que fue Francisco de Paula Santander. El 31 de octubre de 1815 hubo una de las 3
únicas batallas que hubo en la campaña libertadora y en la ruta libertadora, que fue la batalla del Banco de Santa Rosa de Chile, el 31 de octubre de 1815, cuando 1150 hombres derrotaron a los 1300 de Sebastián de la Calzada en la batalla de Chile, y fueron liderados por un santafereño que fue don Joaquín Ricaurte. Santafereño, era general de la República. El 22 de febrero se realizó la batalla del Alto de Cachirí contra el mismo Sebastián de la Calzada, y fueron derrotados Custodio García Rovira y Francisco de Paula Santander, que fue cuando les tocó retirarse a Casanare, aunque ya habíamos derrotado a Sebastián de la Calzada en el Alto de Cachirí también el 8 de enero. El 16 de julio hubo una cumbre de generales, se reunieron en la villa de Arauca, con el objeto de unificar los esfuerzos militares de los patriotas de Venezuela y la Nueva Granada, de la Capitanía de Venezuela y del Virreinato de la Nueva Granada. Allá asistieron todos los más importantes y resolvieron la estrategia de qué iba a pasar adelante, que había sido nombrado como gobernador provincial y que por ese solo hecho había sido el primer presidente de la Nueva Granada. Entre el 17 y el 18, Simón Bolívar oficia a Juan Galea, que era uno de los venezolanos importantes que fungía de las guerrillas o de los ejércitos de Casanare, que recibieran un parque de armas y municiones que habían llegado donadas por el gobierno británico y que se iniciaba de esa manera la operación sobre la Nueva Granada. Eso llegó en un buque por el río Orinoco y llegaron a un sitio cerca a Santa Rosalía. Ya vamos a ver adelante con qué elementos llegaron. Entonces, el 27 de noviembre, Santander llega a las bocas de Miramar de Guanapalo. Aquí seguramente algunos pueden conocer, Mauricio Quijano sí conoce muy bien. Llega a las bocas de Miramar de Guanapalo, que es cuando el río Guanapalo llega al río Meta, y desde el 13 de diciembre el general Santander traslada su cuartel del Miramar de Guanapalo, allá está, a la Trinidad de Arichuna, que es Trinidad del Pauto. En ese mismo año de 1818, Santander funda, establece el cuartel general de invierno y sanidad en el sitio de la laguna de Tamacho. Mauricio también conoce y muchas veces llegó a ese campo de aterrizaje, que es lo que se llama el tablón de Támara, pero en esa época se llamaba el tablón del Alto de Pore, y actualmente es jurisdicción de Pore. Mucha gente dice, pero ¿cuántos eran las tropas patriotas? Pues subieron al páramo de Pisba 3.400, perdón, llegaron 1.900, es decir que murieron en el páramo o desertaron 1.500. Por eso se establecieron 33 cuarteles generales entre Venezuela, Arauca, Casanare, Santander y Cundinamarca. Leámoslo rápidamente para que ustedes tengan una noción de cuántos cuarteles generales habían en la Nueva Granada. Achaguas, Angostura, Barcelona, Barichara, Caicara, Carrastol, Cedro, Chita, El Palmar, Girón, Guasdualito, La Concepción, La Laguna, que en mi concepto de historiador fue el más importante de los cuarteles generales, que fue el cuartel de La Laguna. La Palma, La Salina, La Trinidad, La Ubita, Leiva, Los Aposentos, Mantecal, Pamplona, Pore, Puente Real, Sabana Larga, San Gil, San Juan de Payara, Santa Fe, Suandá, Socorro, Tamen, David.
Táriba, Vélez y Zipaquirá. ¿Por qué tantos cuarteles? Porque por tácticas militares, y en eso sabe mucho Miguel Ángel Bermúdez y también Mauricio Quijano, es imposible tener en un solo cuartel 3.400 hombres para darles disciplina, enseñanza de manejo de las armas, darles alojamiento, desayuno, almuerzo, comida. Entonces había que hacerlo en una forma programada, y por eso fueron 33 los cuarteles. ¿En dónde estaban? Venezuela, Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Santander. El 29 de diciembre, el general Santander conforma el batallón de Constantes, que fue el que después se llamó el batallón Cazadores. Fundó también Francisco de Paula Santander el de Guías de Casanare, que lo puso al mando de Juan Nepomuceno Moreno, que era gobernador en la provincia de Casanare, y que fue en concepto el primer presidente de Colombia en concepto de constitucionalistas que han venido escarbando sobre ese tema. Y a orillas del Santa Rosalía, a orillas del Meta, se fundó el batallón Cazadores, y lo fundaron dos sogamoseños, Ramón María Zapata y Camacho y Ramón María Molano Corredor. Este Ramón María Molano Corredor, tengo el honor de ser su cuarto nieto, que fue el único militar de alta graduación que peleó en la batalla de Chile, en Paya, en Tópaga y Gámeza, en Pantano de Vargas y en Puente de Boyacá. El único. No murió. En este batallón Cazadores también estuvo actuando el que fue posteriormente general de la República, pariente lejano de Miguel Ángel Bermúdez, que fue el general Juan José Reyes Escobar, que el general Bolívar apellidó Patria en un enfrentamiento que hubo en el puente de Gámeza, en el sitio de la Peña de las Águilas, donde con un mandoble, es decir, con una espada muy larga que había conseguido, este es un dato que tú lo sabes, Miguel Ángel, una gran espada que había conseguido en la batalla de Chile, porque él estuvo en la batalla de Chile con Juan Galea, y con esa, después de que se sintió herido en el cuello Juan José Reyes Escobar, con un mandoble le quitó, dice la historia, la cabeza a un oficial español que hacía alarde de mucho poder de las tropas españolas. Aquí están los tres personajes importantes: el prohombre de todo el sueño americano que fue Simón Bolívar, el amigo que le ayudó mucho el virreinato de la Nueva Granada, que fue Francisco de Paula Santander, el que logró unificar a las tropas en Casanare, que fue Juan Nepomuceno Moreno, que era el gobernador de la provincia en la época, y dos importantes oficiales que fueron Antonio Atanasio Barragán, que fue el primer comandante de la caballería patriota, que era mi tercer abuelo, y Ramón Nonato Pérez, que fue el más aguerrido de los militares de alta graduación de las tropas patriotas. El 15 de febrero, Simón Bolívar instala el Congreso de Angostura. Allí se reunieron los representantes de la Capitanía de Venezuela, de la Nueva Granada, actualmente Colombia, y de Quito, que es actualmente Ecuador, para establecer qué iban a hacer con el propósito de liberar a estas poblaciones, y constituyeron o propusieron constituir lo que se llamó la Gran Colombia, que incluía los tres primeros países, que eran Venezuela, Colombia y Ecuador. Aquí están en la reunión del Congreso de Angostura, que lo presidió un santafereño, que fue Francisco Antonio Sea. Era neogranadino, era colombiano.
Entonces el Congreso de Angosturas fue el 15 de febrero y tomó en Angostura, hoy se llama Ciudad Bolívar, 3 decisiones importantes. Se crea la Gran Colombia, se designa como presidente a Simón Bolívar, a quien le dan el título de Libertador, que en opinión de algunos historiadores dicen, pero ¿cómo lo van a nombrar Libertador si todavía no se ha libertado ningún país? Pero sí le dieron ese título. Y se designa como vicepresidente a Francisco de Paula Santander. ¿Cuál fue el escenario de la ruta libertadora? Entonces nos vamos a remitir a ese. Si voltean su cara hacia la derecha, los del salón, van a ver este plano, que es el único plano que incluye lo más importante de la campaña de la Ruta Libertadores, comenzando desde la aldea del 70, que es ahí donde tiene la señora María Mercedes su señalador, pasando por Mantecal, Guadualito, después pasan a Arauca, después dan esta vuelta por este lado, hay el primer combate en Paya, después el combate de Gámez Altópaga, se divide el ejército en Tasco, para ir unos por el lado de Tutazá, bajar a Cerinza y Belén y Cerinza, y los otros bajaron a enfrentarse en Gámez Altópaga y después a la batalla del Pantano de Vargas y después al puente de Boyacá. Entonces ese recorrido es sumamente importante para ver cómo estaba conformado la ruta de la campaña. Los llanos orientales se extienden desde la cordillera oriental, imagínense que sea esta cordillera oriental, limitados por el río Arauca al norte, río Arauca, por el río Guaviare al sur y por un río que va oblicuamente de aquí hacia allá que se llama el río Meta. Esos eran los llanos de aquella época. El recorrido se hizo en Arauca y Tame, en el departamento de Arauca, a Tocorozalpas de Ariporo por el tablón de Támara y Lunchía en Casanare, y después hay que hacer una referencia de los ríos que estaban en invierno en aquella época, porque los que no son llaneros deben saber hoy que en los llanos hay 4 meses de verano y 8 meses de invierno. El invierno se anega en toda la zona del Piedemonte hacia abajo. Del Piedemonte hacia abajo se llena de agua. Y en el verano, pero tienen que atravesar varios ríos, el río Arauca, Sinaruco, el Ede, Cravo Norte, Casanare, Ariporo, Guachiría, Pauto, Tocaría, y además una serie de cañadas y de caños que rebosaban agua, porque en concepto de personajes que han hecho en este momento una reconstrucción técnica y científica, no ha habido un invierno más crudo en la zona de la Orinoquia colombo-venezolana como la que ocurrió en el año de 1819. Dicen algunos pasajes de la historia que muchas veces el ejército libertador iba con el agua hasta la cintura y más arriba hasta el pecho, y era un terreno anegado totalmente. Ya dijimos que de abril, mayo, junio y julio son los meses de invierno, y el verano, que son el resto de ¿qué es el hombre llanero? Porque mucha gente dice, pero ¿qué fue lo que pasó con estos llaneros? Es un hombre recio, criado en medio de una naturaleza pujante de vigor, es generoso, es franco, es leal y sin fingimientos, pero especialmente valiente y dispuesto a enfrentar el peligro, condiciones que fueron vitales en el enfrentamiento contra las tropas realistas, como lanceros invencibles en las batallas de las queseras del Medio, Paya, Gámez, Altópaga, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá. Hablemos un poquitico de la batalla de las queseras del Medio,
o de la Mata del Herradero, que se llama también, donde 154 jinetes lanceros, sin camisa, con guayuco arriba de la rodilla, descalzos, y con una lanza en su mano derecha, y la rienda, y muchos caballos solamente con bozal, arremetieron a 3.000 jinetes de las caballerías organizadas de las tropas patriotas. 154 derrotaron a 3.000 de caballería. Ha sido uno de los combates más mentados en la historia mundial, ese y el de los 14 que finalmente triunfaron en la batalla del Pantano de Vargas. En el invierno, nosotros sabemos que los morichales, cuando los ve uno de lejos, sabe que hay agua. Y en el invierno ocurre esto: se desbordan los ríos, inundan la sabana, pero sigue el hombre llanero trabajando en el invierno y en el verano haciendo lo que sabe desde que apareció la primera hacienda de Casanare de los jesuitas, que fue la hacienda de Caribabare. A los 17 años conformaron la de Tocaría, a renglón seguido la de Cravo, después la de Apiay en el Meta. ¿Cómo era la mujer llanera? La que estaba en la casa, la que arreglaba los rejos, la que arreglaba la comida, la que arreglaba absolutamente todo para tener dispuesto en el hato, porque el hato, los que no lo conocen, un hato es lo más importante de la cultura de los llanos, porque es una ciudad en perfecto funcionamiento, con gente que cumple una labor especial, pero lo que saben es el trabajo del ganado, y hay una disciplina especial de orden para salir en parejas a recoger el ganado. Sigamos adelante. Entonces aquí de Nunchía pasan el río Cravo, pasan el río Tocaría, suben a Morcote, van a Paya, pasan por el páramo de Pisma, que es mal llamado páramo de Pisma, porque Pisma tiene solamente 1.8% del páramo y Socotá tiene el 79% del páramo. Debía llamarse el páramo de Socotá. Allí habían temperaturas de 4 a 8 grados y la gente iba con el guayuquito sobre el mar, con camisita, no llevaban chaqueta ni ruana ni nada. Entonces la mayoría se encalambraron. Ellos hicieron un juego en el páramo donde se agarraban a golpes para evitar congelarse, y se agarraban a cachetadas y se daban por la espalda y se daban por las piernas, pero no era por agresividad, sino para evitar que el frío los dejara fuera de combate. Después pasan a Socha, donde hay un hecho importantísimo. Después bajan a Tasco, llegan a Gámeza, pasan Beteiti, Bacurrales, Tutazá y llegan a Belén y Celanza. En este recorrido ya Bolívar y sus tropas encuentran unas cortinas, unas zonas fértiles, con unas colinas llenas de abundancia, de buena comida, de ruanas y de cobijas de lana que pudieron abrigar a las tropas patriotas. Aquí está el altiplano, este es Belén, el hombre boyacense que ya está abrigado con su sombrito a la corta, y la mujer con su suétercito y el sombrero a la corta también. Después en el Marjal Paipano aparece el Pantano de Vargas, después el puente de Boyacá. Entonces marcharon por los valles de Tuta, Toca, Chivatá y Tunja, y después llegaron a Santa Fe de Bogotá, librando la última batalla, que fue la de Boyacá, en el río Boyacá, que es el original, que después se llamó el río Teatinos. Entonces ya vimos los antecedentes para conocer qué fue lo que pasó, para poder
entender por qué se agarraron los criollos con los españoles, por dónde pasaron, en los llanos, en el altiplano, y vamos a hacer el itinerario desde el 23 de mayo. Ya María Mercedes nos va a ayudar allá desde... Se unificaron bajo un solo mando los esfuerzos independentistas de la Capitanía de Venezuela y del Virreinato de la Nueva Granada, y se acordó no ocupar a las poblaciones, sino ocupar las regiones estratégicas. Si hay algún militar aquí o que haya hecho cursos de esto, podrá entender que no se trataba de tomar ciudades por tomar, sino, por ejemplo, una región estratégica era que los llanos del Orinoco, para cortar el contacto de los ejércitos españoles o realistas que mantenían con el exterior para financiar sus armas, sus municiones, sus pertrechos, y para cortarles su contacto con Santa Fe de Bogotá, donde estaba el virrey. Bien, a través del ente cívico de Teleimpacto y el canal estamos observando pues la ruta de la Entonces aquí comenzamos en la Capitanía General de Venezuela de 1819, y solamente pasaron por 3 poblaciones, por Mantecal, el Guasdanito y el río Alberto Arauca, Plata Rojas, donde llegaron a las 4 matas. Bien, esto es lo que queríamos posteriormente Arauca, escuchar y explicar a través del ente cívico de Teleimpacto el canal. ¿Para qué me querés? Te quiero, Paco. Uy, al amanecer. Te quiero, Paco. Uy, al atardecer. Te quiero, Paco. Uy, al anochecer. A toda hora quiero darte mi querer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. Al amanecer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. Al atardecer. Te quiero, Paco, Paco, Paco. Al anochecer. A toda hora quiero darte mi querer. ¡Ey, Paquillo, por favor! Ahora, Paco, te quiero. Paco, por favor, ¿me querés? Oye, chico. ¿Qué pasa, nena? Que si viene algún amigo, vos dejás de hablar conmigo. No sé por qué. Te juro, nena, como que me llamo Paco, que si esto no aclara.